Saludos. En el siguiente video hablaremos sobre los métodos de las multivariables. La optimización de funciones de objeto multivariables no lineales necesita el empleo de técnicas robustas y eficientes. La eficiencia es importante debido a que estos problemas requieren procedimientos de solución iterativos. La robustez de una propiedad deseable, debido a que predecir el comportamiento de funciones no lineales y de varias variables es imposible. Estos métodos tienen como objetivo determinar los puntos x variable que minimicen a una función dada. Prácticamente para todos los métodos existe una estructura fundamental. El algoritmo comienza desde un punto inicial, a continuación se determina mediante una regla, una dirección de movimiento y se sigue en esa dirección hasta llegar a un mínimo de la función objetivo sobre esa regla. En ese nuevo punto se determina una nueva dirección utilizando la misma regla anterior y se repite el proceso. La búsqueda finaliza cuando se cumple con un criterio de convergencia. Cuando se puede suponer la diferencia entre los métodos radica en la regla mediante la cual se selecciona la dirección del movimiento en cada paso del algoritmo. Los métodos pueden ser clasificados en tres categorías, basándonos en la información que debe ser suministrada para el usuario. Tenemos los métodos de búsqueda directa, los cuales utilizan solo valores de la función objetivo. Los métodos de gradiente son aquellos que requieren valores exactos de la primera derivada de la función objetivo, y los métodos de segundo orden son los que utilizan la segunda derivada de la función objetivo, y los dos últimos métodos son los denominados métodos de búsqueda indirecta. Tenemos que los métodos directos tenemos 5 métodos, que uno es la búsqueda random, el segundo es la búsqueda en una grilla, el 3 es el método simplex, el 4 es el método de las direcciones conjugadas y el método Powell, que es el quinto método, y los métodos indirectos tenemos de primer y segundo orden. En el método de primer orden tenemos el método de la gradiente y el método del gradiente conjugado, y los métodos de segundo orden tenemos el método de Newton y el método de la secante. Los métodos de búsqueda directa. Para la aplicación de estos métodos solamente es necesario conocer el valor de la función objetivo en cualquier punto del espacio, y no necesitamos ninguna hipótesis adicional acerca de la diferenciabilidad de la función. Podemos emplear estos métodos bien cuando la gradiente de la función no exista, no sea conocida o simplemente porque su expresión es demasiado compleja para poder manejarlo con eficacia. Para el desarrollo de estos métodos supondremos que la función es continua y además unimodal. El primer método que tenemos es la búsqueda random. Tal como el nombre lo indica, este método evalúa la función repetidamente en los valores de las variables independientes seleccionados al azar. Si se realiza un número suficiente de evaluaciones de la función objetivo, eventualmente se localizará el óptimo. Este método selecciona un vector inicial que se evalúa luego la función en dicho punto y se determina aleatoriamente un nuevo punto. En efecto, en este método se eligen simultáneamente una dirección de búsqueda y un tamaño de paso. Después de una o más etapas, el valor de la función en función de x y k se compara con el nuevo valor de la función y se decide continuar o finalizar la búsqueda. Es un método ineficiente, pero puede ser útil para proveer un punto de partida para otros métodos. El segundo método es la búsqueda en una grilla. En este método se evalúan una serie de puntos alrededor de un punto de referencia, según un diseño determinado. El punto de referencia para la segunda iteración de este método será aquel que da el mejor valor de función objetivo, repitiendo de esta manera el procedimiento de búsqueda. Aquí podemos observar los diferentes tipos de grillas que se podrían realizar. El tercer método es una búsqueda univariable. En este método consiste en elegir n direcciones fijas de búsqueda, usualmente los ejes coordenados.
para una función objeto de n variables. Luego la función es minimizada en cada dirección secuencialmente, utilizando una búsqueda usando unidimensional. En este método funciona bien cuando las curvas de nivel son circulares. Siempre llega al óptimo en 2 etapas, pero fracasa cuando se encuentra con curvas de nivel elípticas que originan aristas. Como podemos ver, en el primer gráfico tenemos curvas de nivel circulares y en el otro tenemos curvas de nivel elípticas. El cuarto método es el método simplex o S2. Es un método de búsqueda heurística desarrollado por Stenfring, Hess y Himsworth. Está basado en la evaluación de la función en los vértices de un simplex regular en n dimensiones. Un simplex regular es un poliedro compuesto por n+1 puntos equidistantes. Estos puntos son los vértices del simplex. Por ejemplo, un triángulo equilátero es un simplex en dimensión 2, mientras que un tetraedro es un simplex para n igual 3. La principal propiedad del simplex empleado para este algoritmo es que se puede generar un nuevo simplex proyectando uno cualquiera de sus vértices a una determinada distancia a través del centroide de los demás vértices. El nuevo simplex se construye reemplazando el vértice reflejado por el generado mediante este procedimiento de reflexión. De esta manera construimos un nuevo simplex utilizando solamente una nueva evaluación de una función objetivo. En la figura se puede observar el proceso para 2 dimensiones. Y el quinto método son las direcciones de búsqueda conjugadas. La experiencia ha demostrado que la exploración a través de direcciones conjugadas es mucho más efectiva que la búsqueda con direcciones que se determinan arbitrariamente. 2 direcciones, sí y sí, se dice que son conjugadas, sí. Las direcciones conjugadas no son únicas, se debe especificar una dirección inicial para que el resto queden determinadas. Y el método de Powell. El método de Powell localiza el mínimo de una función f mediante búsquedas secuenciales unidimensionales. Las bases de este método pueden verse en la construcción geométrica de la siguiente figura. Como podemos ver ahí, tenemos la construcción del mínimo, de un punto global mínimo y de otro mínimo al otro extremo. Tenemos los métodos indirectos de primer orden. Los métodos indirectos se hacen de uso de derivadas en la determinación de las direcciones de búsqueda. Una buena dirección de búsqueda debería reducir la función objeto, entonces si x inicial es el punto inicial y x1 es el punto nuevo, la función de x de 1 debe ser menor que 0t. Entonces la dirección de búsqueda S es llamada dirección descendiente y satisface que f de x S es menor que 0t. El primer método de estos es el método del gradiente. Este método utiliza solo las derivadas primeras de la función objeto. El gradiente es el vector en el punto x, que da la dirección del mayor aumento en la función y es ortogonal al contorno de la función en el punto x. Para maximación, la dirección de búsqueda es simplemente el gradiente y para minimación, la dirección de búsqueda es el valor negativo del gradiente. La siguiente figura muestra el avance del método del gradiente hacia el óptimo para la función cuadrática. Método del gradiente conjugado. Este método utiliza como dirección de búsqueda una combinación lineal del gradiente actual con el gradiente de la iteración anterior. Es una notable mejora con respecto al método original, porque para funciones cuadráticas se puede demostrar que las sucesivas direcciones de búsqueda son conjugadas. Por lo tanto, el óptimo se encuentra en n pasos, donde n es el número de variables. Las direcciones no se especifican a priori, sino que se determinan en cada paso de la iteración. Las direcciones q ortogonales en cada punto se eligen de manera sencilla en función de f. Esta dependencia hace que el método converja más uniformemente. Los métodos indirectos de segundo orden.
En el método de gradiente puede interpretarse que la dirección de búsqueda es ortogonal a una aproximación lineal de la función objeto en el punto xk, como se muestra en la siguiente figura. Tenemos en estos métodos el método de Newton. En este caso, la dirección de búsqueda se determina utilizando la segunda derivada de la función objetivo. El método aproxima la función objeto f en la vecindad de un mínimo con una serie de Taylor truncada hasta el término de segundo orden. El mínimo de la función en xk es obtenido diferenciando la aproximación cuadrática de la función con respecto de cada uno de los componentes de x e igualando la expresión resultante a 0. Método de la secante. El cálculo de la matriz hessiana no es práctico de realizar. La idea básica del método de la secante es utilizar una aproximación a la inversa del hessiano, en lugar de dicha inversa como requiere el método de Newton. De igual manera que el método de la secante para una variable, el óptimo se obtiene utilizando solo valores de la función objetivo y valores de la primera derivada. La matriz hessiana de la función se obtiene por combinación de ambos valores. El valor de la primera derivada puede ser obtenido por diferencias finitas. De esta manera, el método solo utiliza valores de la función objetivo. Y esta es nuestra bibliografía. Gracias.